Hola, bienvenidos a ECO. Este es un espacio donde juntos vamos a buscar escuchar y conocer la voz de Dios para ponerla en práctica en nuestra vida cotidiana. Hoy en este episodio, en este video, vamos a estar charlando sobre la cruz del Calvario, ¿no? La obra consumada de Cristo. La realidad es que queríamos hacerlo una serie, pero el Señor nos indicó que hagamos simplemente 2 videos, así que para mí 2 videos no se puede llamar una serie, así que vamos a meternos ya de lleno en este primer como capítulo, episodio que sería sobre la cruz puntualmente, ¿no? Y como verán, ahora ya no tengo problema en mostrar que tengo algunas anotaciones para hacerlo un poco más dinámico con ustedes, ¿no? Así que antes de comenzar con la cruz, con lo que sucedió en el Monte Calvario y lo que Jesús tuvo que atravesar a nivel físico y espiritual, quiero charlar un segundito de este concepto de la religión actual de nuestra cultura, en cualquier parte del mundo, versus el cristianismo, ¿no? La religión actual nos dice que nosotros tenemos que realizar algunas acciones, reflejar, o sea, hacer algunos rituales, caminar de cierta manera, comportarnos de cierta manera, prohibirnos de ciertas acciones para acercarnos a Dios, ¿no? Acercarnos a la deidad que cada religión considera como su Dios, ¿no? Entonces es siempre el hombre con su esfuerzo y con sus acciones intentando acercarse a Dios, ¿no? Mientras que en el cristianismo, mientras que en las buenas nuevas del Evangelio es completamente diferente. No es el hombre en sus fuerzas intentando acercarse a Dios por sus propias obras, sino que es Dios mismo decidiendo bajar hacia nosotros. Es Dios en la forma de su Hijo Jesús decidiendo rebajarse de toda su gloria y autoridad que tenía en los cielos y su dignidad para hacerse hombre, volverse carne y hueso como nosotros, vivir una vida santa y al acercarse a nosotros y bajar por nosotros, reconciliarnos con el Padre. Entonces, previo a entrar en el Monte Calvario, quiero que tengas eso en mente, ¿no? Las religiones actuales te piden como vos tenés que hacer esto, cumplir con esto, no hacer esta cosa, etcétera, etcétera, para acercarte a Dios, mientras que Dios decide, Él voluntariamente, bajar por vos y por mí. ¿Y cómo fue ese método en el que Dios decidió acercarse? Por medio de su Hijo Jesús y lo que hizo en la cruz. Entonces, vayamos directamente al punto de nuestro video, que es lo que ocurre en el Monte Calvario, ¿no? Y en el Monte Calvario ocurre uno de los intercambios más gloriosos, más profundos, más injustos y más costosos de toda la historia. Mirá lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. O sea, Jesús no simplemente nos ayudó con un problema, con nuestro problema, sino que Jesús se convirtió en el problema. Él se convirtió en maldición por nosotros. Increíble, o sea, leemos de vuelta a Gálatas 3:13. Nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. O sea, Jesús absorbió la maldición completa que nos pertenecía a nosotros y la cargó sobre sus hombros para que nosotros pudiésemos recibir la bendición que le pertenecía a Jesús, la bendición completa que le pertenecía a Él. Entonces, imagínate todos los pecados del mundo, todas las tradiciones del mundo, las guerras, las discusiones, todas las adicciones, lo que se te ocurra, ¿no? Todas las maldiciones, lo malo que hay en el mundo, los pecados que nosotros cometemos como humanos, todo sobre los hombros de Jesús, ¿no? Todos puestos sobre su cuerpo, sobre su vida, Él haciéndose maldición completa por nosotros, ¿no? Y esta es una realidad que es hasta aplastante, ¿no? Es aplastante en pensar en nosotros mismos, así como, wow, Jesús realmente en esa cruz estuvo cargando con todo lo que yo merecía. Y no solo eso, sino que Él fue un paso más y te dijo, bueno, ahora no solo que yo me quedo con lo que vos merecías, sino que lo que yo merecía, que es gloria, que es bendición, te lo doy a vos. Es, wow, es locura, ¿no? Por eso el Evangelio es locura, como dice ahí la palabra, ¿no? A veces nos cuesta como entenderlo en nuestra mente finita, ¿no? Y mirá como también Isaías 53 habla un poco sobre describe un poco lo que iba a ocurrir en esta cruz. Dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Eso es ahí el capítulo 53 de Isaías, versículos 4 y 5.
O sea, es en esa cruz en donde Él fue golpeado, lacerado, molido, golpeado, pero gracias a esas heridas que Él tuvo, nos permitió a nosotros experimentar la sanidad. Y esa sanidad que habla Isaías no es solamente de la sanidad física, que sabemos que Dios sigue sanando y continúa haciendo milagros en la vida de tantas personas cuando hay fe, sino que esas heridas, esa sanidad, habla de sanidad integral, habla de sanidad de tu mundo emocional, de tu mundo interior, de tus emociones, de tus pensamientos, de tu problemática de salud mental que podés tener, cualquier tipo de dolencia, de dolor, de enfermedad o de heridas que vos tengas, ¿no? Fueron sanadas por lo que fue golpeado, por lo que fue lacerado Jesús en esa cruz, por lo que fue, me encanta, hay una versión que dice, ¿no? Por sus llagas han sido sanados, ¿no? Pienso en esas llagas en sus manos, luego de haber sido crucificado con los tornillos, ¿sí? que clavaron sobre él, los clavos que clavaron sobre él. Entonces es tremendo, ¿no? esa visión, pero Él ahí nos da su sanidad en esa cruz. Nuevamente vemos cómo este intercambio vuelve a ser glorioso, porque donde antes había dolor, donde había enfermedad, donde había heridas, ahora por sus heridas nosotros tenemos acceso a la sanidad integral, completa, sobre nuestra vida, ¿no? Es también en esa cruz en donde la guerra contra el pecado fue ganada y derrotada para siempre, ¿no? Hebreos habla de esto varias veces, ¿no? De cómo Jesús se entregó a sí mismo una sola vez y para siempre, ¿no? No es que necesitábamos de mucho sacrificio, fue el sacrificio perfecto, fue el sacrificio expiatorio por excelencia, y con la única vez que Él se sacrificó fue suficiente, el sacrificio suficiente. Entonces, nuevamente, en esa cruz, ¿qué estaba ocurriendo también? La muerte ya no tuvo ningún tipo de potestad sobre nuestra vida. Por lo tanto, otro intercambio vuelve a suceder. Ya hablamos del de maldición por bendición, el de enfermedad por sanidad, y ahora el de muerte a vida. Porque cuando Él vence el pecado y gana esta guerra contra la muerte, Él lo que estaba declarando es que ahora todos los que a partir de ese momento crean en Jesús como su Señor y Salvador ya no experimentarían la muerte eterna, sino que por el contrario, al creer y poner su fe en Cristo Jesús, experimentarían la vida eterna por haber depositado su fe en Él. Entonces, de vuelta, esta cruz lo que hace es un intercambio entre lo que era la muerte por nuestro pecado y lo que merecíamos, que era el infierno, a tener la posibilidad de ir al cielo, de estar en su presencia a todos aquellos que lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Entonces, ahora vamos a detenernos en dos partes, ¿no? Ya hablamos un poco de este intercambio. La realidad es que podríamos hablar y expandirnos un poco más, pero quiero ir a los siguientes dos puntos de la cruz, que es el dolor físico que sintió Jesús y el dolor a nivel espiritual de lo que aconteció en la cruz, ¿no? A nivel físico, no para ser morbosos, pero sí porque creo que muchas veces ya normalizamos la cruz como tal vez una cadenita que tenemos, un collar o una imagen que vemos en las iglesias a las que vamos, y como que normalizamos lo que sucedió en la cruz. O tal vez nos recordamos la cruz cuando tenemos el culto o la fin de Semana Santa, en donde todos recordamos y hacemos ahí memoria de lo que ocurrió en la cruz, pero la cruz es para vivirla día a día, es para tener conciencia de lo que ocurrió cada día. Entonces vamos a pasar un poquito en qué sucedió a nivel físico, ¿no? Primero la corona de espinos clavándose en su cráneo, perforando la piel y los vasos sanguíneos de la frente, todo su cuero cabelludo que es extremadamente sensible, sangrando mucho y con una intensidad y un dolor que poco se compara. Después los azotes del flacrum romano, ¿no? Este látigo con múltiples tiras de cuero con bolas de plomo y fragmentos de hueso en los extremos, golpeando contra su espalda. Cada uno de estos azotes, que fueron más de 40, una y otra vez, ese golpe continuo entre estos azotes y su espalda. La espalda que le queda al rojo vivo, la carne que se manifiesta y que está en contacto con el oxígeno, generándole aún más dolor y ardor. Isaías 52, 14, que describe el estado de Jesús luego de los azotes y que dice: muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante,
No había nada de humano en su aspecto, nada de humano. Eso es lo que le hicieron a Jesús antes de clavarlo en la cruz. Luego, los clavos de hierro que perforaron sus muñecas y sus pies. Esta crucifixión que fue diseñada por los romanos para que sea el método de ejecución más lento, más salvaje, más doloroso y más humillante posible, ya que la persona moría de asfixia al no poder respirar, a sus órganos internos que al respirar se iban para abajo pero necesitaban ir para arriba, la fatiga constante de su pecho, cada respiración de Jesús que parecía decir como no doy más, no doy más, no doy más. Era una muerte lenta, cruda, pero esa fue lo que experimentó Jesús. Luego los escupitajos, las burlas, los golpes y los religiosos desafiándolo y diciéndole, si sos el Hijo de Dios, bajá ahora de la cruz. Y acá está la ironía más desgarradora de la historia, que Jesús no bajó de la cruz precisamente porque Él era el Hijo de Dios, porque bajar era fácil, bajar era decirle a la legión de ángeles, vengan a rescatarme, bajen y sáquenme de acá, pero quedarse era lo difícil, mantenerse en ese lugar, recibiendo la ira y absorbiendo la ira del Padre, eso era lo que requería un amor sobrenatural, un amor que solo Jesús podía tener. Eso fue lo que Jesús sintió a nivel físico, eso fue lo que ocurrió, eso fueron las burlas que tuvo, eso fue todo lo que rodeó la cruz, ¿no? Este trayecto, este momento. Entonces, imagínate todo lo a nivel físico, ya solo de imaginarlo ahí, si cerraste los ojos, si empezaste a sumergirte en esa descripción, ya algo tiene que tocarte, algo tiene que atravesar tu corazón, pero esto no se compara en lo más mínimo a lo que ocurrió a nivel espiritual. A nivel espiritual ocurrió algo que jamás en la eternidad había ocurrido, y fue que por unos breves momentos Jesús, quien desde el inicio de todo era uno con su Padre, por ese momento tuvo que separarse y sentir la desconexión de la comunión íntima con el Padre. Y esto es en donde yo creo que muchas veces fallamos, y me hablo a mí mismo también, como cristianos, en reconocer lo que ocurrió profundamente en la cruz, en esta desconexión del Padre con el Hijo, porque Él estaba tomando nuestro pecado, y como sabemos, Dios no puede estar en contacto con pecado, ¿no? Jesús se volvió pecado para dignificarnos, para santificarnos, y para que a través de su sacrificio nosotros podamos tener libre acceso al Padre y reconciliarnos con Él. Juan 1.1 dice que en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esto lo que quiere decir es que lo que te contaba de que antes de la existencia del tiempo, Jesús y el Padre ya eran uno, ya existían, ya estaban en comunión íntima, ya estaban en relación perfecta. Y también Juan 17, que era la noche antes de la cruz, ¿no? Jesús ora al Padre y dice, tú me amaste antes de la fundación del mundo, ¿no? Antes de que existiera el universo, ya existía este amor íntimo entre el Padre y el Hijo. Pero por el amor tan elevado que Él tiene por vos y por mí, decidió separarse, despojarse de ese amor para que vos y yo nos acercásemos a Él. Por eso es que hay un intercambio glorioso en donde Jesús se despoja de su comunión perfecta para que vos y yo podamos tener comunión íntima y perfecta con nuestro Padre. Imagínate eso, ¿no? Después de la muerte de Jesús se rasga el velo de arriba a abajo, ¿no? Es una declaración directa de que nunca nosotros como hombres podríamos haber rasgado el velo desde abajo hacia arriba, sino que tuvo que ser de arriba hacia abajo, desde la deidad hacia nosotros. Porque como te comenté al principio, el Evangelio es locura, y el Evangelio es que el Dios Santo se acercó y habitó entre nosotros para salvarnos. Esta es la gran transacción, el gran intercambio que ocurrió. No la gran transacción, perdón, el gran intercambio, porque transacción habla de un contrato, de te doy algo para obtener algo. Acá es un intercambio en el que no hicimos nada para merecerlo. Y ahí en Mateo 27 también, versículo 45, empieza a registrar justamente el momento en donde Jesús
muere en la cruz y cuenta que se rasga el velo, de que se oscureció la tierra, ¿no? Es la creación misma hablando del dolor de lo que estaba sucediendo, ¿no? Es Jesús separándose del Padre, el velo se rasgó y Dios mismo quebró la barrera que separaba su presencia, ese lugar santísimo, de nosotros. Y entonces es cuando Jesús declara y grita las palabras más desgarradoras que se pronunciaron en la historia, y son las siguientes. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no es solamente una cita teológica, sino que es Jesús citando el Salmo 22. Y es el lamento real de un hijo que siente que su padre lo abandonó. Y a mí me encanta pensar cómo en el Getsemaní, cuando Jesús ora y se nos cuenta que él sudaba sangre y lloraba y le pedía al Señor que pase de sí esa copa, es porque él ya sabía, y esto es tremendo, Jesús ya sabía a dónde él iba a estar yendo. Estaba no a nivel físico, sino que sabía que estaba en un lugar en donde iba a separarse por un breve tiempo de la comunión eterna que tuvo con el Padre. Entonces, wow, es impresionante, es impresionante. Y Jesús en esas palabras ahí que declara, ¿no? Es: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Pero es que en ese momento él ya era completamente pecado y Dios no se podía acercar a él. ¿Y por qué hizo todo esto Jesús? Por amor. Y eso resume la cruz. La cruz resume eso, que Jesús en esa cruz, Dios entregó a su Hijo para que vos y yo tengamos acceso libre a su presencia, podamos vivir una vida plena y podamos, en base a ese amor, poder reconocerlo y decir: ok, como tanto me amaste, ahora quiero responder a ese amor con mi vida. ¿De qué manera? También como lo dice Jesús: el que me quiera ser mi discípulo y seguirme, debe cargar su cruz día tras día. Entonces, la cruz nos muestra el calibre de amor que Jesús tuvo por nosotros, pero también nos demuestra y nos enseña que nosotros, para responder ese amor, debemos morir a nuestros planes, a nuestro yo, a nuestro ego, a nuestro individualismo, para poder seguirlo y vivir una vida conforme a todo lo que Él tiene para nuestra vida. Entonces, la verdad es que si llegaste hasta acá, espero que te haya servido, que hayas podido comprender un poco más lo que ocurrió en la cruz. En el próximo video vamos a hablar un poco de el sustituto perfecto que fue Jesús en esa cruz, no del intercambio, sino de Él como sustituto perfecto, como en la antigüedad se hablaba un poco de los cabritos, Isaac y Abraham como entregándolo en el monte, y como Jesús vino a hacer ese reemplazo, ese sacrificio perfecto que se entregó una vez y para siempre. Así que si disfrutaste el episodio, por favor compartilo, suscríbete, dale me gusta, comentá y quédate atento al próximo video. Dios te bendiga mucho, nos vemos.